La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, que pasa por el canal cienciaperú.tv. Hoy día vamos a conversar con ustedes, amigos, sobre un tema, digamos, de coyuntura. Se trata de Dios, religión y política. ¿Por qué? Porque hay personas que usan la idea de Dios o la idea de religión para obtener beneficios. Y es preocupante porque sabemos que precisamente uno de los mandamientos fundamentales que conocemos es no usar el nombre de Dios en vano. ¿Mm? Esa frase parece que es olvidada por algunos. Y ahora, ¿qué quiere decir no usar el nombre de Dios en vano? Precisamente eso, tratar de aprovecharse para obtener beneficios. Seguramente aquellos que han leído la Biblia se acuerdan de este detalle de los mercaderes, ¿no? Los mercaderes que dominaban la sinagoga, el templo de Dios, digamos, según los judíos. Estamos hablando según los judíos. Pues allí las autoridades judías recibían ofrendas, venían de todas partes de la región en torno a Jerusalén, venían a dejar sus ofrendas. Estas ofrendas se las entregaban a las autoridades religiosas. Y cuando se levantó Jesús con estas ideas nuevas que trajo, principalmente se puso a él, anunció que era el Hijo de Dios, entonces se dirigió a este templo y tomó un látigo y expulsó a los famosos mercaderes de la religión. Esto obviamente nos trae a colación porque hoy en día hay personas inescrupulosas que usan la religión para su beneficio personal. E incluso, según he escuchado en las noticias, incluso usan el nombre de Dios para ir a las comunidades lejanas del Perú y decirles que vienen un poco el nuevo, el nuevo Cristo, digamos, vienen a defender la religión. Pero bueno, entonces vamos a hacer una pequeña reseña de la historia de la religión, muy, pero muy aproximada, para que tengamos nosotros en cuenta en nuestro análisis y no permitamos que se use la religión para beneficios personales o de grupo. Muy bien, todos sabemos que antes de Jesús, en los alrededores de Jerusalén, en Israel, la Palestina y esas regiones que conocemos por la Biblia, todos eran judíos. La religión judía era, en todo caso, era la dominante, las creencias religiosas. Y según estas creencias religiosas, se esperaba un Mesías, el Mesías, que iba a venir en nombre de Dios, ¿no? De repente hacer muchas cosas, entre algunos dicen un juicio final o cosas por el estilo. Pero en fin, esa era la creencia. Pues aparece Jesús y Jesús le dice, soy el Mesías, he venido, soy el Hijo del Padre. Y por supuesto los judíos que dominaban la población con las ideas judías, encontraron allí un, digamos, un competidor,
que se tomaba, según ellos, como el Hijo de Dios y quería, por supuesto, desautorizar todo lo que contaban los sacerdotes judíos, cosa muy complicadísima. Hubo entonces un enfrentamiento, en cierta manera, por el poder. Y los judíos que cogobernaban con los romanos que habían ocupado la región de Israel, prácticamente cogobernaban. Ellos tenían autoridad, manejaban la economía de la iglesia de Dios, ¿no? Según ellos. Y que venga alguien y le diga que vengo en nombre de Dios, soy el Hijo de Dios, fue realmente muy difícil de aceptar para ellos, ¿no? Y lo más tremendo, la confrontación llegó sobre todo en el momento en que Jesús fue a estas iglesias, estas construcciones, a las sinagogas o como se llame, látigo en mano, a expulsar a los mercaderes que supuestamente recibían ofrendas en nombre de Dios, pero las usaban para beneficio propio. O sea, venían desde muy lejos, traían animales, algunas monedas contante y sonante, daban la ofrenda a Dios en una semana especial del año, daban ofrendas a Dios, se las entregaban a las autoridades judías. Y, por supuesto, estas autoridades no estuvieron absolutamente de acuerdo y comenzaron a buscarle, pues, digamos, tres pies al gato y tratando de enemistar a Jesús con los romanos para que finalmente lo desaparezcan, digamos, ¿no? Entonces Jesús señaló, dijo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Qué significaba eso? Significaba que dejen gobernar a los romanos, pero Dios es otra cosa. Es la creencia religiosa, una religión que represente a Dios y que haga digamos, una buena gestión de la fe, en cierta manera. Ya ustedes saben que finalmente terminaron llevándolo a un juicio eh, ante Poncio Pilatos, el gobernador en nombre de Roma, de esa región, de Jerusalén. Y gritaban los judíos, crucificadle, crucificadle, ¿no? Obviamente no estaban absolutamente nada de acuerdo que alguien venga a quitarles el dominio eh, político que lo habían obtenido también por creencias religiosas, no pudieron soportar. Y Poncio Pilato se dio cuenta pues que ahí había un problema y no quería él de ninguna manera inmiscuirse supuestamente en ese lío entre judíos, pues porque eh, Jesús era judío y estaba confrontándose a judíos, ¿ah? División de judíos, los judíos se habían dividido, unos que creían que Jesús era el Hijo de Dios y los otros que no, que había que esperar al Mesías. Bueno, Poncio Pilatos se, la- se lavó las manos, este, no es asunto mío, ustedes decidan. Y los judíos dijeron eso, crucificarle, crucificarle, y supuestamente obediente, digamos, los romanos procedieron a hacer esa terrible acción de crucificar a Jesús junto con dos ladrones ya reconocidos, Barrabás y otro más. Esto, ahí terminó, digamos, la vida mundana, por así decirlo, de Jesús, pero aquellos que creían en él, que tenían la fe que era el Hijo de Dios, pues según relatan, pues vieron resucitar a Jesús
y fueron a su sepultura, digamos, al lugar donde estaba, resucitó y se fue y les dio la tarea a los apóstoles judíos, eran judíos, de llevar la nueva voz al mundo de la región. Miren ustedes cómo entonces una religión que tenía miles de años, que todo estaba escrita la historia en el famoso Antiguo Testamento, se dividen en dos. Los judíos, ojo, importante eso, se dividieron en dos. Ahora, los romanos, como eran el miembros del imperio, los líderes del imperio romano, llevaron a Roma a muchos esclavos. A muchos judíos los llevaron como esclavos allá. Y, y como los judíos estaban, ojo, los judíos ya estaban dividiéndose entre judíos tradicionales, conservadores, y aquellos que creían que Jesús era el Hijo de Dios, esclavizados en Roma, empezaron a dividirse más aún. Y poco a poco, vamos a decir, grosso modo, había la mitad de los judíos que seguían con sus creencias judías, esperando al Mesías, y la otra mitad, por así decirlo, se convirtió al cristianismo, o sea, creían que Jesús fue hijo de Dios y las enseñanzas de los apóstoles había que seguir esas enseñanzas. Entonces, los judíos se partieron en dos, en los judíos que seguían con la misma fe, con las mismas creencias, y los cristianos que obviamente ya creían que Jesús era el Hijo de Dios y había que seguir las enseñanzas a través de sus apóstoles. Muy bien, y como también seguramente saben ustedes, los cristianos, los que creían en Jesús, realmente fueron perseguidos en Roma. Los colocaban los hacían masacrar en el Coliseo romano. Es una cosa atroz. O sea, la mitad de los judíos contra la otra mitad, que era cristiana, que ya no era judía, una confrontación tremenda. Pero las enseñanzas de los apóstoles, digamos que poco a poco fue cundiendo, dispersándose, ingresando a los espíritus de los romanos, no solamente de los judíos divididos en dos, sino también entre la población romana. Había cada vez más cristianos, más seguidores de los apóstoles de Jesús. ¿Ah? Esto es muy interesante porque, francamente, un pueblo dividido en dos, cristianos y judíos, inicialmente judíos, hubo una confrontación, pero los cristianos comenzaron a aumentar en números y también romanos, que no habían sido ni judíos ni cristianos, se comenzaron a convencer de las enseñanzas de los apóstoles. Gran problema en este momento, uno de los emperadores vio que peligraba su poder porque los cristianos eran ya la mayoría de romanos, eran cristianos. Y entonces poco a poco esta mayoría se hizo del poder, en cierta manera, dominó las mentes de los romanos y el emperador, que no me acuerdo exactamente el nombre, seguramente que ustedes pueden ver ahí en el Google, declaró que él se convertía al cristianismo y que el imperio romano pues era pues de ahora en adelante cristiano. Y así es como nace pues y luego se designa un papa en Roma, cristiano, y se arma pues la Iglesia Católica. Ahora bien, en otras regiones, en Grecia y otras regiones que no tenían la influencia de Grecia, comenzaron también a tener su propia forma de comprender la idea de Dios
y comenzó también a hacerse una serie de divisiones, ¿no? Hay ortodoxos, hay una serie de variantes. O sea, con la misma idea de Dios se comenzaron a dividir, pero casi siempre era para dominio político del lugar. El, eh, el Vaticano, o sea, la Iglesia Católica en Roma, empezó, no, a tener un poder tan grande, tan fuerte, que era el que repartía el poder en Europa occidental. Era el que daba la bendición a los reyes, era el que declaraba la titularidad de rey. Se coronaba por el Vaticano. ¿Qué tal poder? Era prácticamente el jefe de todas las iglesias. Y, y allí pues obviamente empezó a haber también una serie de rupturas en la fe, sobre todo aquellos que hacían el mundo científico. Eh, no es que esta gente esté contra la idea de Dios, sino que lo que enseñaban los curas, los sacerdotes, los católicos, eh, no coincidía con la observación empírica, ¿no? Por ejemplo, ustedes seguramente se acordarán que para los católicos, como la tierra es el centro de la creación divina, somos, según ellos, las únicas criaturas creadas por Dios en el universo. Lógicamente, los planetas y las estrellas tienen que estar girando alrededor del centro de la creación divina. Bueno, eso es una cosa muy fuerte. No pensaban, no creían que no se les ocurría pensar que Dios pudo haber creado otro ser en una estrella lejana, en un planeta lejano. No, este era la Tierra, el centro de la creación divina y todo tiene que estar girando alrededor. Y ahí es donde aparece el famoso Galileo, que con observaciones, con telescopio y cálculos que hizo, dijo, no, no, mis cálculos y mis observaciones indican que la Tierra no es el centro del universo, que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino más bien la Tierra gira alrededor del Sol. Y eso iba contra las ideas que los religiosos habían difundido y tenían fe en ello. Y por supuesto lo condenaron, eh, lo querían condenar a muerte. Ya, no sé, tenía algo así como 80 años. Lo iban a condenar a muerte y para salvarse, él, ante exigencias de sus verdugos, para salvarse, dijo, se retractó, a pesar que sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Él dijo, la Tierra no gira alrededor del Sol, ¿no? Se dice además que añadió en voz baja, y sin embargo gira. Es así como le perdonaron la vida y lo pusieron pues en prisión domiciliaria, digamos así. Pero ese poder de la Iglesia Católica, pues comenzó a chocar con más ciertos intereses. Siempre son cuestiones de intereses increíbles. Uno de tantos, pues es Enrique VIII de Inglaterra, que quería divorciarse de su señora, su mujer, de la reina. Me quiero divorciar, pero según los mandamientos y las creencias de la Iglesia Católica, las normas que daba el Papa, no, no se pueden divorciar, ¿no? Y aparentemente hubo muertes incluso, porque si moría la esposa, eh, podía casarse de nuevo, aparentemente, según los escritos. Pero finalmente, para evitarse problemas, dijo, bueno, de ahora en adelante ya no reconozco la Iglesia Católica, voy a fundar una nueva iglesia. Nace la Iglesia Anglicana. Otra división, otra división. Bueno, el otro gran problema fue pues que
cura alemán, era un cura, un sacerdote, eh, Lutero, ¿no? El Lutero tenía mucha fe en la Iglesia Católica, una creencia absoluta, a prueba de toda eso. Pues, así como hay gente pues que es creyente 100%, le puedes explicar todo lo que tú quieras, no va a cambiar ni un milímetro de su pensamiento. Pero él tenía la ilusión de conocer Roma para ver cómo era la iglesia, el Vaticano, el centro del poder Voy a ver cómo es allá el centro de la fe, Roma. Se fue a Roma y descubrió que la iglesia católica estaba gobernada por personas que según él no se comportaban como lo las normas de la Iglesia Católica lo indicaban, ¿no? Estaban se comportaban muy mal, ¿no? Tremendo. Imagínate, llegó un momento en que la Iglesia Católica vendía puestos en el cielo. Si tú tienes plata, tenías un buen lugar en el cielo. Así, el agente inmobiliario de Dios, imagínese eso. Increíble. Sí, tenía un nombre, no me acuerdo cómo se decía, pero tú pagabas, te perdonaban los pecados, te perdonaban los grandes pecados y pagabas buena plata y además te separaban te reservaban un sitio en el cielo. Una cosa impresionante. Entonces la Iglesia Católica se desprestigió ante algunos católicos y estos católicos crearon entonces un movimiento religioso diferente a la Iglesia Católica. Ahí viene el protestantismo, justamente porque protestaban contra esa situación de la religión católica. Siempre todos creían en Dios, ¿ah? Ojo, todos creen en Dios 100%, muy fieles, los judíos, eh, la- los cristianos, los anglicanos, los protestantes, tenían fe en Dios, pero se dividían por la forma como las normas les daba a ellos determinado poder. Bueno, eso ocurría en el occidente, pero por el otro lado, a los alrededores de Israel, la Palestina y lugares aledaños, ocurría otro tema, de que había muchos mercaderes que andaban pues de pueblo en pueblo para vender sus productos y no eran cristianos, no eran cristianos. Eh, Eran personas comerciantes de un nivel de preparación no tan elevado, supuestamente, y andaban por allí vendiendo hasta que los pueblos eh, judíos no los dejaban entrar porque cuestión de negocio, tú sabes. Aquí no entres si no eres religioso. Si no tienes la religión, no eras ni cristiano ni judíos. Entonces, ahí está Mahoma, que era un comerciante, Mohamed, ¿no? Este, ¿qué hace? Dice, no puede ser que no me dejen vender mis productos supuestamente Dios no nos quiere. Entonces resulta que él, según el Corán, recibe una nueva versión de la palabra de Dios. El Corán es un libro donde se abre pues otra variante de la gente que inicialmente seguía el judaísmo, apareció otra variante, la variante musulmán. Tremendo, tremenda. ¿Qué tal división esta? Siempre pensando en Dios. Y casi siempre, la división era por intereses personales o de grupo. De modo que este mandamiento de Dios que señala no usar el nombre de Dios en vano, aquí había pues grupos que usaban su nombre para obtener dinero o poder.
Y la confrontación entre cristianos y judíos llegó a límites muy fuertes. En la Europa occidental, imagínense, se le prohibió a a los judíos tener propiedades, no podían tener terreno, nada. En España y en otros países de Europa, digamos, estaban totalmente separados. No puedes tener propiedades, ¿no? Casa propia, terreno acá, no. No puedes tener chacras, no podías trabajar con con los recursos de la tierra. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿qué nos queda? Habrá que hacer trabajo intelectual, vender nuestro conocimiento, nuestras, a través de consultorías y por supuesto, también hacer lo que se llama pues la usura, el crédito, prestar plata y cobrar intereses. No tenían propiedad alguna, pero comenzaban a dominar. Interesante esta situación porque prácticamente al no tener propiedades físicas, el pueblo judío para sobrevivir en estos países que no les permitían eso, usó, usaron el intelecto, el pensamiento, el negocio y se volvieron poderosos, porque lo afirmamos en este canal, la riqueza está acá, está acá. De modo que los judíos se volvieron muy influyentes en todo lado, se volvieron poder económico, tenían mucho dinero a través de la venta del conocimiento y los intereses de los créditos. Se dice también que los judíos incluso financiaron a la reina Isabel para esta conquista de la América. Vamos a quedarnos en lo que respecta a problemas entre europeos allí, pero como ustedes saben, la Iglesia Católica fue usada por el Imperio Español para venir aquí a la América, a nuestro continente, supuestamente para convertir a los indios a las ideas de Dios y usando el nombre de Dios, hicieron cosas inimaginables que están bien documentadas. Tremendo. Hablemos también la Santa Inquisición. Imagínense ustedes que no solamente atacaba a a los indios, sino torturas a los que supuestamente no creían en Dios, a los blasfemos. Acá en Lima tenemos pues un lugar donde hay las, los restos de esos tiempos de la Inquisición. Te acusaban a ti de haber dicho algo, hacer algo que les parezca lejos de de Dios, te mataban, te torturaban. Tremendo. Y por supuesto a los indios, eh, bajo el pretexto que iban a convertirlos a Dios, a la idea de Dios, les quitaron sus territorios. En fin, hubo pues una terrible situación. Acuérdense ustedes que incluso se pusieron de acuerdo el cura Hernando de Luques con Pizarro para ponerle una trampa a Atahualpa, le muestran el libro, sabiendo que no comprendía lo que estaba escrito, le muestran la Biblia, dice, esta es la palabra de Dios. Entonces Atahualpa se enojó y lo botó al suelo y fue la señal, así había sido acordado, para capturarlo y condenarlo a muerte. Y luego, como también ustedes saben, pues lo ahorcaron, una cosa impresionante, todo en nombre de la Iglesia Católica que venían acá supuestamente a convertir. Y también en Estados Unidos, los ingleses famosos, que ya no eran católicos, ya dijimos que ahí ya comenzó a haber una serie de iglesias que se separaban por intereses de grupo de la Iglesia Católica. A Estados Unidos llegan los grupos protestantes allí, y entonces hay una división de pensamiento en la América, protestantes al norte
y católicos al sur. Estados Unidos se convirtió luego en un, digamos, hambriento de terreno, angurriento, y comenzó como saben, le quitó la mitad de territorio a México, que era católico, ¿no? Y ahí está California, San Diego, San Francisco, grandes ciudades en Estados Unidos que fueron mexicanos. Bueno, y estos grupos, ya utilizados también como motivo de política, de geopolítica, los norteamericanos empezaron a enviar a los países de América Latina una serie de personas con Biblia en mano, bien vestidos, bien arreglados, a conquistar en nombre de Dios. Siempre Dios está allí, Él es usado con esta idea para convencer a los peruanos y a toda la América Latina de que la verdad está en ellos, en las iglesias que venían de Estados Unidos. Y por supuesto, en Estados Unidos igual la iglesia protestante se dividió en una serie de- de agrupaciones diferentes. Lo primero que yo me acuerdo, ya estamos hablando de cosas presentes, más cercanas, la primera iglesia que vi en mi barrio pobre de Chimbote, vi la iglesia adventista y al lado, bueno, no al lado, unas cuantas cuadras más allá, estaba la iglesia Pentecostés. Pentecostés. Y, y había pues una lucha por las almas, digamos así. La iglesia católica, bien instalada, con su iglesia pues en la plaza de armas de Chimbote, allí los curas dando la misa en latín, los parroquianos entraban, la gente importante adelante, la gente de menos importante, más pobre atrás, y había pues esa división que era la continuación de las costumbres españolas, mientras que los protestantes hacían sus iglesias, incluso algunas eran locales de propios habitantes, en todos los barrios de Chimbote y igual en todas las ciudades, en el barrio Bolívar, Río Progreso, diversas iglesias, todas creyentes, por supuesto, descendientes del cristianismo. Y en este momento, no sé pues cuántas iglesias hay, Ana. Es un poco difícil recordar todos los nombres, pero por supuesto, los peruanos que también son creativos, no se quedaron atrás, ¿no? No se quedaron atrás y dijeron, bueno, pues si todos se dedican a crear iglesias en nombre de Dios, ¿por qué no nosotros? Nosotros acá no estamos sin cerebro, sin neuronas. Y aparecieron también movimientos netamente peruanos, y también en otros países de América Latina ocurre lo mismo, y nació el señor Ataucusi, basado en el campo, empezó a conseguir adeptos a su movimiento, ¿no? Que ustedes ya saben muy bien, con el símbolo pescadito, y conquistó almas. Finalmente se convirtió en un partido político, el partido FREPAP, que logró buena cantidad de representantes en el Congreso y ahora va también, supongo, a competir para ver cómo obtener poder. Ya tiene poder económico, ahora quieren poder político y por supuesto, también la iglesia, hay candidatos que son más bien los conservadores de la iglesia católica, algunos son del sodalicio, que son mucho más conservadores, estrictos, algunos de los cuales han sido denunciados pues, de hacer cosas malas con los niños, con los adolescentes, pero ellos pues también hacen su trabajo y igual que el FREPAP va a los pueblitos a tratar de convencer que ellos son los verdaderos enviados de Dios, hay que escucharlos. Se van allí esta gente que está relacionada
el sodalicio, la gente Opus Dei, ¿no? Que ahí están luchando igual que los protestantes, casa por casa. Claro, ahí en el casa por casa ganan los protestantes, tienen mucha más costumbre hacer eso. Pero el señor López Aliaga, por ejemplo, usa las redes sociales, va a los pueblos a mostrarse como el enviado de, no enviado de Dios, sino con las ideas de Dios a su manera. Defiende a Cipriani, el señor que ha sido acusado de agresión sexual, lo defiende. Bueno, no sabemos, acá no sabemos absolutamente nada cuál es la verdad, pero lo que sí es que obviamente el señor López Aliaga está moviéndose a través de esta idea de Dios y la religión conservadora, digamos, y por supuesto condena toda, toda desviación de lo clásico, del Antiguo Testamento, de repente, es una cosa bastante compleja, digamos. El que no existe acá en el Perú de manera política, por lo menos eh, no de manera oficial, pero sí de personas judías que están subvencionando a su manera a partidos, también los palestinos, que son eh, francamente víctimas de una cosa atroz, igual participan en política y algunos son empresarios y participan, como mm, el señor Daniel Abugatés, que desafortunadamente ha muerto. Tenemos también a Salomón Lerner, que es judío, que busca a ver a quién apoyo para de alguna manera también tener su participación en el poder. Y el Opus Dei igual tiene su partido, ahí está López Aliaga, que son empresarios, son personas con mucha plata que están también metiéndose en política. En conclusión, amigos, es una pena realmente para mí que la idea de Dios y el nombre de Dios sea utilizado para obtener poder político, poder económico, ya lo tienen porque a las iglesias cobran para todo, bautismo, matrimonio, todo es pues una cosa que pasa por caja. Hay también, por supuesto, colegios católicos, hay colegios judíos y son bien caros. O sea que eso estamos amigos, eso me parece que no está bien, no está bien meter a Dios en la política. La política, como dijo Jesús, lo del César, a lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios. No puede mezclarse la fe con la política. Bueno, eso es lo que quería contarles hoy día, amigos. Voy a ver qué es lo que dicen nuestros amigos que nos siguen para terminar nuestro programa. Siempre la palabra a los amigos. Vamos a ver. Para eso está este programa en vivo, en directo, es para que este modesto servidor aprenda de ustedes, que se enriquezca con las ideas que tienen ustedes. Bien, hay un canal, Procesos Channel. Saludos, doctor. Muy bien. Dagger dice, no hace sentido que esté en Roma el Vaticano. Bueno, está en Roma, no sé, en cualquier lado que puede estar, pero es el Vaticano con un poder tremendo. Se dice que en algún momento escuché que la cuarta parte de la propiedad inmobiliaria de Roma es de la Iglesia Católica. Bueno. Dagger dice que la Tierra era redonda y no plana como una pizza. Bueno, hay pues gente que hasta ahora sigue defendiendo la idea que la Tierra es plana. Johnny, saludos, doctor Modesto. Dagger, la Biblia dice así que el que tiene más, más tendrá, y el que tiene menos, menos tendrá. Bueno, sería bueno, es una frase que dice la Biblia. No sé si eso corresponde a lo que piensa Dios, porque
Una cosa es lo que piensa Dios y otra lo que está escrito en documentos. Dagger dice el capitalismo, o sea que aparentemente nos está señalando que la Biblia nos dirige al capitalismo. En nombre de la plata, dice. eh, eran los mormones, también los mormones, imagínense, los mormones con su propio interés. Ahí está incluso permitido, me parece, la poligamia antes, no sé si hasta ahora. Acá Félix Gómez dice Juan 3.9-10, que habrá que leer Juan punto 9, 3.9-10. Bueno, a ver, Félix, dime, no me acuerdo qué es. Señala la frase que está escrita ahí. Muy buen tema, me termino de suscribir a tu canal. Muchas gracias, Félix. Acá conversamos, ustedes me informan, tú me has informado, Félix. Ahora voy a ver Juan 3. A ver, Juan 3, 2.9-10. Eh, déjame ver, ahora que estamos con el chat GPT, a ver qué me dice. Juan, vamos a poner Juan 3, 9-10. A ver qué me dice el chat GPT. Ah, en la Biblia dice, acá está el pasaje, escuchen acá. Dice así, respondió, se trata de la Reina Valera, 1960, no sé qué. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Ah, bueno, imaginas eso. Nicodemo le dijo, le preguntó a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? Y él respondió, Jesús, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Bueno, estimado Félix, realmente no sé a qué te refieres, pero eh, puedes explicarnos. Dagger dice, persona que usa el nombre de Dios es por plata. Eh, de todas maneras, tienen plata, ¿no? El colegio León Pinelo es judío. No sé si usa el nombre de Dios para tener plata, pero es judío. Francisco Tineo Ninachoque dice, excelente, la política es de los hombres y la religión es del campo espiritual y de fe. Los científicos, algunos tienen fe, creen en Dios, pocos no tienen fe. La ciencia también no tiene nada que ver con la división. Dice, no, los científicos son ateos, totalmente falso. Yo soy 100% creyente. Es una cosa de fe y la fe no se discute. Alejandro M. Guerra dice, a lo modesto, dejen a Dios, solucionen el transporte, la educación, etcétera. Eh, la tara no nos deja, los chinos en 50 años voltean la tortilla. Bueno, es una, es una afirmación de Alejandro Guerra. Schulek dice, profe, ¿tú crees en Dios? Por supuesto, yo creo en Dios 100%, pero bueno, no voy a explicar acá todo el proceso, pero tal vez en algún momento les diré por qué creo en Dios. Vamos a ver. Pisada Serie dice, con el examen de admisión a vuelta de esquina, espero que tengas todo listo para entrevistar al cómputo general. Uy, oye, me está dando tarea. Estimado Pisada Serie, me está dando chamba. No pensaba ir, pero bueno, haré un gran esfuerzo para ir a entrevistar a la gente que va a dar examen de admisión y ver los resultados. Eh, Francisco Tineo Nina Choque dice, la gente debe dejar de ver cómo con buenos ojos China. Habrá que preguntar si la sociedad china les gustará totalmente las exigencias de su gobierno, un gobierno casi dictador y que ha cambiado. Bueno, Francisco, eh, ahí francamente no puedo opinar. Habría que saber la verdad, encuestas, ahí no hay encuestas, me parece. Bueno, acá dice Dagger, dice San Mateo
13, 12, 17. Vamos a ver. Al ChatGPT. Ahora todo lo resuelves. San Mateo 13, 12, 17. A ver. San Mateo. Vamos con el ChatGPT. 13. A ver cómo era la cosa. Un momentito, un momentito. Ah, San Mateo, dos puntos, 12-17, Jaime. A ver, San Mateo 12, he medio perdido acá. Ah, San Mateo 13, 12-17. San Mateo 13, 12-17. A ver, ¿qué nos dice? Aquí tiene, dice Mateo, Reina Valera 1960. San Mateo 12 dice. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. No sea malo, pues. ¿Quién es ese? ¿Quién nos va a quitar lo poco que tenemos? A ver, ¿quién? ¿El gobierno? ¿La iglesia? No, pues. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Estamos mal, ¿ah? 14. De manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y que conviertan y yo, y yo lo sane. Ah, caramba. Bueno. Todo esto es, supongo, eh, claro, ya estamos en la parte del cristianismo, ojo, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon verlo lo que habéis y no lo vieron, y que lo que oís no lo oyeron. Muy bien, bueno, nos están enseñando, pero nuevamente debo decir que esto es, digamos, las enseñanzas de la Biblia. Hay gente que no cree en la Biblia, no cree en otras cosas. Pero bueno, leo lo que nos dice Dagger. No, veo que no hay ningún judío acá en esta conversación, no hay ningún musulmán, pero de repente Sebastián Alonso dice, doctor, ¿qué opina si existen más universitarios que técnicos en el Perú? Muy mal, pésimo, pésimo. Debe haber mucho más técnicos que universitarios. Pero digamos que hay un una mala percepción. eh, digamos, son valores que se ponen acá, le dan más valor, entre comillas, a los universitarios, pero hay un montón de universitarios que se mueren de hambre y hay técnicos que ganan muy bien, porque la empresa privada, ojo, la empresa privada lo que necesita son más técnicos y por lo tanto, si no hay, tiene que pagarles más. Ok, Rafael Guzmán, doctor Montoya, ¿usted cree en el Dios de Spinoza? Fue el Dios de Albert Einstein. Bueno, sí, más o menos estoy en esa línea del Dios de Spinoza, pero bueno, en algún momento explicaremos qué cosa es, estimado Rafael. En este momento no podemos hacer amplio, pero voy a recordar ese tema. Muy interesante. Humberto Catacora, la Iglesia Católica tergiversa. Bueno, tergiversa. Bueno. Joan Kraft, profesor, quiero postular a la uni, pero los nervios me blanquean la mente. Ya lo he dicho la vez pasada, para postular a la uni y a cualquier universidad hay que prepararse con calma, permanente, en una academia, y ustedes no tienen por qué ponerse nerviosos.
se comparan con los otros miembros de la academia, si van adelante, porque ahí evalúan a cada momento y compiten, y al competir ven, ya si ustedes están adelante y todo, ya ingresé de todas maneras, o sea que con cuidado, ¿ah? Con tranquilidad, siempre hay que estar estudiando. Humberto Catacaro dice, tergiversa el mensaje de Cristo para sus intereses propios. Dios está dentro de cada uno de nosotros. Eso también creo yo. Dios está en cada uno de nosotros. Podemos conversar con Él, eh, pedirle consejos. No nos va a decir directamente, pero nos introduce en la mente, en la mente profunda, nos da ideas a través de los sueños y muchas cosas. Bueno, pero conversaremos en otra oportunidad cómo yo pienso que Dios nos comunica, nos ayuda, etcétera. Siu le dice, profe, el otro día vi un documental de la Deutsche Welle sobre los doctores en STEAM y decían que era un exceso en este momento. Había muchos doctores. Bueno, puede ser que haya muchos doctores, pero lo importante es que esa gente está generando riqueza. Ahora hay una pelea entre las potencias para ver quién inventa mejores cosas y los doctores en STEAM son los que generan pues la inteligencia artificial, los productos para celulares, etcétera. Es decir, puede haber muchos, pero si mientras más hay, más posibilidades de inventos habrá. RN, pérdida de tiempo escucharlo. Bueno, muchas gracias. Puedes retirarte, amigo. Acá yo no pierdo mi tiempo escuchando a los amigos porque aprendo. Si usted ya sabe todo, felicitaciones. Hasta pronto, Siulen. Profe, creo que es hora de entrevistar institutos y técnicos. Bueno, si tú me pasas a los contactos, ¿ah? A uno de ellos, eh, los entrevisto. Pero bien, aquí estoy anotando, hay varias cosas interesantes. Técnicos, voy a buscar uno. Finalmente, Alejandro Guerra dice, la iglesia es un gobierno para los curas. Dina gobierna los laicos. La corrupción avanza a buen 20% el presupuesto cada año. Dios, ¿qué dirá? Debe estar muy preocupado cómo es que nosotros en el Perú hemos recibido la influencia, las enseñanzas de la iglesia y de todas las iglesias, permanentemente nos enseñan qué hacer y supuestamente no funciona, ¿ah? No funcionan las iglesias. Siulek dice, lo del exceso de doctores era en China y el documental hacía hincapié en que no tenían trabajo. Claro, ¿qué puede ser sesgado ese reportaje? Bueno, China tiene un exceso de doctores, por eso que de repente está creando la inteligencia artificial más barata, casi regalada, en comparado con lo que hacen los americanos. Sería esa la razón. Hay mucha gente preparada. Es como decir, hay demasiado futbolista del estilo Messi. Bueno, si hay muchos futbolistas del nivel de Messi, tendrán un buen equipo, pero solamente escogerán a 24 o 22 los titulares con los suplentes. Francisco Tineo dice, yo no creo en ningún Dios, pero respeto y valoro la fe y creencias en los demás. Por supuesto, estimado Francisco, tú tienes que respetar la creencia de los otros, siempre y cuando no te quieran manipular a ti, no te obliguen, ¿no? Todo tiene que ser libre. Sebastián Alonso Aliaga, doctor, me gustaría que hable de libre, el gen egoísta de Richard Dawkins en alguna oportunidad. Bueno, sí, pues el gen egoísta que trata que sus genes se multipliquen. Sí, sí, buen tema, buen tema. Vamos a ver eso. Finalmente, ahora sí me voy casi a, si no fuera por Dios, no se hubiera emprendido nada antes. Bueno, sí, pues, sin chus. Ahora desarrollo una carrera enfocada en ciencia en la computación. Felicitaciones, felicitaciones. Rembrandt Durán, las religiones son ideologías, al igual que los partidos políticos. Depende de la intención que se tenga con la práctica de cada religión. Hay quienes usan su religión para justificar su odio. Uy, así pues algunos son tremendos.
Bilis, bilis, bilis. Y Dios no tiene nada que ver con la bilis, al contrario, tiene que ver con la paz, el amor. Siempre es un gusto saludar a enemigos. Bueno, muchas gracias. Estoy encantadísimo de conversar con ustedes. Nos vamos a ver en la próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias por esta conversación y estaremos apuntando todo lo que ustedes han sugerido. Y amigos, no se olviden de compartir y convencer a otros amigos para ser más, cada vez más con la ciencia, para analizar todos los problemas del Perú, del mundo a través del razonamiento, no de la pelea, no del insulto, no de decir derecha chorada, rojo, comunista, conservador, no, no, decir lo que piensan, la verdad, su posición, ya otros lo calificarán. Yo pienso así, pongo la calificación que tú quieras. Bien amigos, hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.